Hola, hola, qué bueno que estés en sintonía con este espacio, Solución Integral, una respuesta eficaz desde la verdad. Te habla Kenzie Antonio y para mí es un placer estar con ustedes compartiendo contenido de edificación para ti. Bueno, yo espero que ustedes hayan pasado una buena Semana Santa, tranquilo en casa, disfrutando en familia, reflexionando en relación a los temas que le compartí la semana pasada, que fue un tema espiritual. Y bueno, en este mes se estuvo celebrando y mi amiga Raquel dijo que se continúa celebrando el mes de los niños con condición de autismo y no queremos pasar por alto este tema porque sabemos que muchas familias necesitan ese apoyo y hoy este programa está dedicado a esta condición de los niños con esta situación y los padres necesitamos y queremos apoyarle. Nuestro programa es Solución Integral y queremos aportar a cada una de las familias con sus diferentes condiciones y situaciones. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es de Argentina. Él es Alejandro Gadernal y él va a abordar un tema sumamente importante que es las distintas maneras de abordar la discapacidad. Él va a estar hablando, ¿no?, de este tema y Raquel, que estaba un poquito perdida, ya está con nosotros nuevamente, va a estar hablando del autismo. Así que quédate en sintonía con nosotros para que puedas escuchar estos dos interesantes temas. Y te recuerdo que si quiere hacer alguna pregunta o comentario, puede hacerla al 809-713-1381, 809-713-1381. También puede conectar con nosotros en las redes. Puedes encontrarme como psicóloga Kenzie Antonio en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Puedes encontrarlo como psicóloga Kenzie Solución Integral. Así que ya están reportando su sintonía. Mandamos bendiciones a doña Pilar en San Cristóbal, que está en sintonía ahí. Muchas bendiciones y gracias por estar siempre con nosotros. Así que ya saben, si quiere hacer alguna pregunta o comentario, puede hacerla al 809-713-1381. Pues Alejandro, bienvenido. Es la primera vez que estás con nosotros. Para mí es un honor que estés compartiendo este tema tan importante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Kenzie. La verdad que es un gusto estar participando de tu programa. Y bueno, tratando un poco de difundir algunos conocimientos, que siempre es importante hacerlo, ¿no? Hay conocimientos que compartir que son mundiales, ¿no? Que en este caso van más allá de la frontera de cada país. Así que bueno, aquí estamos. Es un honor también para mí y bueno, y dispuesto a dar una mano en todo lo que yo pueda colaborar. Muy bien. Alejandro, tú eres especialista en personas con discapacidad. Me gustaría saber cómo llega a interesarte, especializarte en esta área y que nos hable en relación cómo se puede abordar. Bueno, yo llegué a trabajar en la discapacidad cuando comencé a trabajar justamente en un organismo nacional que se llama Agencia Nacional de Discapacidad, que es el principal organismo de discapacidad de la Argentina. Ingresé ahí como abogado asesor e ingresé realmente sin conocer esta especialidad del derecho y la fui aprendiendo a medida que asesoraba a gente de todo el país que nos llamaba por teléfono, nos mandaba emails, venían de manera presencial, nos escribían cartas, atendía muchísima gente de todo el país con todo tipo de problemáticas, ¿no? Algunas problemáticas que tenían que ver con la discapacidad y otras que no, simplemente cuestiones legales que le sucedían a una persona con discapacidad. Y uno tenía que ir, bueno, asesorando y tratando de darle una mano a la gente, que por lo general es gente que suele tener bajos recursos, por eso concurre a este tipo de organismos, para que se los asesore de manera gratuita. Y bueno, así fue como me fui interesando, digamos, por todas las particularidades que tiene el derecho de la discapacidad, que es una rama poco explorada, no hay muchos abogados que se dediquen a esto, y de esa manera, bueno, pude, a través de ese organismo, y luego también trabajando yo de manera autónoma en este tipo de temas,
fui ahondando mi conocimiento en lo que tiene que ver con la discapacidad. Con el tiempo también escribí artículos, artículos que han sido publicados en algunas revistas legales argentinas, en algunas páginas de internet también. Así que bueno, de alguna manera mi camino comenzó en ese organismo y luego lo fui continuando yo desde lo académico, ¿no? Qué interesante, porque ciertamente no todo el mundo sabe que existe un especialista, abogado especialista en este tema y qué bueno que hoy estamos hablando para que aquellas personas que necesiten saber que hay abogado especialista en esta condición y que se pueden apoyar. Alejandro, ¿en qué momento Exacto. una persona necesita un abogado? ¿Qué condición puede darse para que una persona con discapacidad necesite un abogado? Bueno, puede darse, por un lado, por supuesto, una persona con discapacidad puede tener los mismos problemas que una persona que no tenga la discapacidad, es decir, un accidente de tránsito, un despido en el trabajo y demás, es decir, cuestiones que no son de la discapacidad, pero que le requieran un abogado. Pero sí hay cuestiones que sí son directamente relacionadas con la discapacidad y ahí sí necesitarían de un especialista para poderles brindar el conocimiento o poder abordar esas situaciones de una manera bien puntual. Por ejemplo, personas que en su trabajo necesitan algún tipo de adaptación para que con su discapacidad poder trabajar en un pie de igualdad con los demás, y si la empresa donde trabajan no le brinda esa adaptación, ese tipo de comportamientos son discriminatorios y ameritarían que la persona se asesore con un abogado para ver de efectuar algún tipo de planteo, ¿no es cierto? O por ejemplo, lugares donde tiene que ocurrir una persona con discapacidad y precisa de una rampa o de algún medio para ingresar, alguna especie de ascensor específico, y no se lo proveen, entonces la persona queda excluida de ingresar en ese lugar, ¿no? Esas barreras arquitectónicas o barreras al transporte también, bueno, le están violando los derechos a la persona con discapacidad y puede buscar un abogado para encarar la defensa, ¿no? Y poder resolver eso. Despidos discriminatorios, despedir a una persona porque tiene una discapacidad. Una persona con discapacidad puede trabajar igual que cualquier otro. Si la persona es idónea, si la persona está capacitada, es honesta y trabaja, que necesita algún pequeño ajuste para poder rendir a la misma altura que los demás, no es nada del otro mundo. Es decir, y echar a una persona porque contrajo una discapacidad es realmente algo completamente ilegal y discriminatorio, vuelvo sobre esa palabra. Así que también en esos casos un abogado especialista podría dar una mano a esa persona para entablar algún tipo de acción. Por ejemplo, en la Argentina, la acción más típica en el caso que se despide a una persona con discapacidad, o a cualquier persona en realidad, es reclamar una indemnización, ¿no? O sea, una indemnización por el despido. Pero también a veces, cuando se demuestre que el despido es discriminatorio, se puede llegar a pedir la reincorporación al trabajo, ¿no? O sea, que el objeto de la demanda, del objeto del juicio, sea reincorporar a la persona por haber sido objeto de un despido discriminatorio. Así que hay diferentes materias que pueden ser abordadas por un abogado especializado en esta materia, ¿no? Y bueno, para eso estamos desarrollándonos ya hace años en todo esto, que es un tipo, una rama del derecho donde no hay muchas personas que se dediquen a esto, ¿no? Es de las menos conocidas, de las menos trabajadas, en la Argentina y entiendo que también en muchos países más también. Así es Excelente, como se suele ver. excelente. Y dentro de su conocimiento, Alejandro, ¿usted sabe si, por ejemplo, es a nivel internacional que si una persona tiene o llega a tener una condición, estuvo bien en su trabajo y por algún accidente, alguna situación llega a tener una discapacidad y la empresa desea prescindir de su servicio, puede tener una demanda? ¿Puede esta Sí, sí, persona? sí, Ok, seguro, seguro. Yo recuerdo, por ejemplo, estudiando un poco el derecho de otros países, que en los Estados Unidos incluso uno puede, accediendo a ciertas páginas web del gobierno de los Estados Unidos, iniciar una suerte
de queja o de denuncia por discriminación en la misma página web que provee el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? O sea, solo por citar un país. En la Argentina, en mi país lo mismo, se pueden hacer, digamos, generalmente dos caminos. Un camino administrativo, que es plantear una denuncia ante las autoridades nacionales. En la Argentina el organismo que las tramita se llama INADI, es el Instituto contra la Discriminación. Estos organismos hay en todos los países. Eso es una denuncia administrativa. Y algo más fuerte, una solución más de fondo, directamente es ir a la justicia, con el patrocinio de un abogado, iniciar una demanda, y ahí la persona con discapacidad va a tener que primero analizar ella qué es lo que le conviene. Es decir, si la persona realmente desea volver a su trabajo porque sabe que va a estar bien en el caso de volver y va a estar a gusto y se va a sentir bien, podría plantearse la reincorporación. Ahora, si esa persona se va a encontrar con un ambiente hostil y prefiere no intentar volver a ese trabajo, sino más bien pedir una indemnización, en ese caso se optará por solicitar la indemnización, ¿no? Es decir, que habrá dos caminos, pero no, el abogado no tiene que forzar a su cliente con discapacidad para que elija, bueno, a vos te conviene volver o a vos te conviene la indemnización. Eso lo tiene que decidir la persona, ver qué es lo mejor para su futuro, y en función de eso el abogado buscará la mejor estrategia para intentar ese camino, ¿no? Sin forzar una decisión. Porque a veces quizá volver puede ser también de alguna manera ir a un ámbito que genere sufrimiento. Esto vos sos la especialista en estas materias, ¿no? Así que hay que analizar bien antes de actuar, uno u otro camino. Así es como funciona. Qué bueno saber esto. Y por ejemplo, Alejandro, cuando una madre tiene o una familia tiene un niño o un adolescente con discapacidad y está sufriendo algún agravio, ya sea en el colegio, en la universidad, ¿de qué manera puede la familia abordar con esa situación que esté presentando? Bueno, en primer lugar, yo respondería por ahí como padre primero, antes que como abogado. Creo que siempre lo primero es tener la suerte de enterarnos, o sea, tener un buen diálogo en nuestra casa con nuestros hijos, porque hay muchos chicos se callan estas cosas, no las dicen y sufren en silencio. Por ahí era algo más propio de la época nuestra, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a agachar la cabeza, tolerar situaciones, ir para adelante sin decir nada. Ahora por ahí noto que se habla más en los hogares, se ponen más las cosas sobre la mesa. Entonces, si somos padres y nos enteramos prontamente de lo que está pasando, ir al colegio y manifestarlo, ¿no? Porque las autoridades del colegio van a saber que ya hay un interés de la familia atrás, o sea, no van a poder desconocer la situación. Si esto se agrava y sigue creciendo, y ahí ya opinaría como abogado, de que se sufra algún tipo de discriminación, de bullying adentro del colegio, que puede provenir desde un docente hasta un compañero. El bullying puede venir desde cualquier parte, ¿no es cierto? O lo mismo que en un trabajo, el bullying puede venir de un empleador, de un compañero de trabajo o hasta de un cliente que va y agrede a la persona que trabaja ahí con una discapacidad. Entonces, en segundo lugar, si esto no se destraba a través del diálogo, que es el primer camino a intentar, ahí sí uno puede intentar acercarse a un abogado, y yo como abogado también lo primero que haría sería acompañar a los padres a ese colegio para darles, digamos, a su presentación verbal otra fuerza, ¿no? Porque ahí ya el colegio está viendo que hay un acompañamiento de un letrado y que la cosa toma otro color. Entonces seguramente se van a mover más. Y por supuesto, si esto no deja de escalar y el conflicto sigue, por supuesto que uno puede también plantearlo en la justicia. O sea, cualquier sufrimiento que una persona tenga provocada por otro, y ese sufrimiento puede venir de un bullying o de golpes o de lo que sea, perfectamente uno lo puede demandar, ¿no? Y en este caso, ¿a quién se podría demandar? A la institución educativa y a la persona puntual o a las personas que están provocando el daño ahí adentro, ¿no? Todos quedarían alcanzados por este tipo de acción. Acción judicial, por supuesto, un juicio. Qué bueno,
que mencionamos esto, Alejandro, porque ciertamente esto es algo que se está dando con mucha frecuencia, tanto en personas con discapacidad como sin esa condición, donde se da mucho el bullying, el maltrato físico, verbal, y qué bueno que las personas puedan escuchar que en caso de que se requiera, se puede recurrir a este recurso de poder, bueno, hablar y luego si es necesario proceder para que esto ya no se dé, porque esto afecta mucho la salud mental y emocional de las personas y nuestro deseo siempre es que las personas tengan una vida más plena y satisfactoria. Y bueno, si esa situación le está impidiendo vivir una vida mucho mejor, pues hay que tomar acción. Exacto, y siempre un pequeño recurso para tener en cuenta cualquier persona que esté en este momento viendo tu programa desde cualquier país, pero por ejemplo, Dominicana, por supuesto. En todos los países hay un organismo nacional que es el organismo principal en materia de discapacidad. Estos organismos suelen tener como función brindar asesoramiento gratuito. Entonces, es importante, si uno no quiere todavía llegar a contratar un abogado para que la cosa, digamos, tome otro color, como paso previo se puede intentar, buscándolo en los buscadores en Google, principal organismo de discapacidad del país. En este caso pongamos Dominicana. Lo hay, yo ya lo estuve viendo, tanto en Dominicana como en los demás países latinoamericanos. Una vez que conseguimos, porque es fácil de conseguir este dato de dónde queda y el teléfono y sus redes, podemos comunicarnos con estos organismos para pedir asesoramiento. Ahí seguramente también tienen algún abogado que va a asesorar gratuitamente, o uno puede, una cosa que uno puede hacer es escribirle una carta a este organismo pidiéndole que el organismo interceda ante el colegio, el instituto, la empresa. Yo de hecho esto lo hice personalmente trabajando para el Estado. Yo le decía, le indicaba eso a la gente: mire señor, escriba una carta a nuestro organismo pidiéndonos que nosotros le escribamos a esa institución. Entonces el organismo nacional recibía la nota del interesado y ese organismo nacional le escribía luego una carta firmada por su director o su presidente a esta empresa o institución donde se estaba produciendo algún tipo de problema con una persona con discapacidad. Y esto suele ser muy efectivo, porque cuando un directivo de una institución educativa, empresa o lo que sea, recibe una carta firmada por un organismo oficial, donde le piden que por favor tenga bien contemplar la situación de tal ciudadano, y bueno, eso puede ejercer una presión positiva, ¿no? Para destrabar la situación. Es un recurso del que también nos podemos servir. Y si no, por supuesto, lógicamente acudir a un abogado, ¿no? Que él ya va a saber cómo articular toda la acción. ¿Mm? Es Excelente. una llave más. Gracias, Alejandro, por todas estas informaciones tan valiosas. Me gustaría, por favor, que diga cómo pueden contactar contigo en caso que necesiten tu apoyo. Sí, como no, mi principal red social es Instagram y me ubican como @gardenalalejandro, que es mi apellido y mi nombre, @gardenalalejandro. Así que quien desee comunicarse conmigo, yo la reviso constantemente, así que estoy a su disposición. Y lo mismo para tu programa, Kenzie, la verdad, un gusto haber participado, y cuando lo desees estaremos disponibles para vos. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, Que sigas continuamos muy con bien. este espacio y ahora vamos a tener nuestra amada Raquel Quesada con el tema Hablemos de Autismo. Raquel, querida, tú eres de la casa, ¿cómo estás? Feliz, feliz, gracias nuevamente por tenernos en el programa y realmente iniciar con ese tema que Alejandro estaba tocando, qué la persona debe de hacer en caso de que son discriminadas, en caso de que no se le haga valer sus derechos, porque si bien es cierto, sabemos que en nuestro país, la República Dominicana, esto se ve a diario y hay leyes, pero no se cumplen en sí. Así es, y es lamentable que sea así. Pero en la medida que alcemos nuestras voces, que estemos orientando, que no nos quedemos con las manos cruzadas, pienso que de una forma u otra vamos a estar movilizando hasta lograr que ciertamente se cumpla y que hayan derecho para las personas con estas condiciones.
Claro, y de igual forma, pues el hablar del autismo se celebró el 2 de abril, pero se está celebrando el mes entero. Y nuestra intención es como padres, con hijos con condiciones, es que se celebre el año entero, que haya una educación masiva en los medios de comunicación, que se acojan estos temas para educar a esa comunidad, Kenzie. Y ya te doy las gracias por acoger estos temas, que tu programa se llama Solución Integral y como parte de la integración familiar, Yes. a diario se están diagnosticando muchísimos niños entre las edades de 2 y 3 años. Entonces es muy importante educar a nuestra comunidad en cuanto a este tema. Y si bien es cierto, los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos del desarrollo que afectan la comunicación y el comportamiento. Inmediatamente si vemos en el desarrollo de un niño que su comportamiento no es el adecuado, el que es ejemplo de otros niños, o a comparación de que el niño siempre quiere estar solo, vamos inmediatamente a poner ojo a esta situación. Aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, se conoce como el trastorno del desarrollo porque se va desarrollando a medida que el niño va pues creciendo, y siempre se diagnostica a los 2 años de vida. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico del Trastorno Mental de SM-5, una guía creada por la Asociación Americana Psiquiátrica que se utiliza para diagnosticar trastornos mentales, la persona con trastorno del autismo tiene dificultades para comunicarse, interactuar con otras personas, interés limitados y comportamientos repetitivos. Me quiero parar aquí un poquito, Kenzie, con intereses limitados. Es que algunos niños se identifican mucho por ejemplo, por un Lego, por los Lego o por los carros. Siempre quieren estar jugando solamente con carros. Y si ven de repente los padres que los niños están alineando los carros y lo están poniendo por colores y tienen como un deseo impulsivo de estar jugando nada más con un solo juguete, pongan atención a esto. Y estos síntomas que afectan la capacidad de esa persona para desempeñar en las escuelas, tienen problemas en la escuela, en el daycare, en el trabajo y en otras áreas de la vida. Se utiliza el término. ¿Sabe? Quiero enfatizar esa parte que mencionaste, porque a veces los padres queremos ignorar esos detalles que son evidentes, porque ciertamente cada niño es único y especial, pero hay cosas que son distintivas, como esos juegos así obsesivos, o eso ponerlo en fila, o el niño caminar de puntilla, y todos esos rasgos que nos dicen hay algo aquí que no están dando bien. Pero a veces sucede que los familiares, amigos, empiezan a decir, quizás es porque es el primero, porque suele pasar, es primerizo, cada niño evoluciona conforme a cómo es, pero no está de más que cuando usted vea ciertos comportamientos en sus hijos, ya que eso es algo que se está dando con mucha frecuencia. Anoche le decía a mi esposo que casi en toda la familia hay un niño con una condición especial. Y cuando hay cosas que no se hablan, que no se dicen, pero están ahí. Y cuando alguien se atreve a hablar así en libertad, nos damos cuenta que casi en toda la familia hay un niño con una condición especial. Y eso es cierto, y da pena que muchas personas saben y tienen el diagnóstico y no lo hablan, no lo comunican con otros padres, porque creo que cuando creamos una red de apoyo entre padres podemos mejorar la calidad de vida de ese individuo y también buscar recursos y ayuda mutuamente. Entonces, en la escuela también vemos como los niños empiezan a tener problemas y los padres incluso problemas de relacionarse con otros niños. Los padres siempre tienen como ese instinto maternal o ese instinto paternal, como que saben, que sienten, que saben y no buscan un diagnóstico. Es como que yo sé y estoy segura que eso es lo que él tiene, pero no quiero aceptar la realidad y buscar ese diagnóstico, que piensan que por tener un diagnóstico lo van a etiquetar. Lo contrario, le vamos a buscar ayuda, como son las ayudas de intervención temprana, que esas son las ayudas que ayudan entre los tratamientos y los servicios que pueden mejorar esta capacidad y esta condición entre los síntomas del autismo, pueden mejorar la calidad de vida
de este niño. El autismo no se cura, pero sí puede mejorar, hablando de esto ya, de los apoyos, de los programas y los tratamientos, y también pues la terapia que este individuo pueda tener. Es bueno también hablar que los síntomas señalados son síntomas del trastorno del espectro autista, y la persona con esto tienen dificultades para comunicarse y hablar socialmente. Esto también en la comunicación, muchos niños no llegan a su desarrollo verbal o tienen un lenguaje amplio. Algunos se simplifican con decir palabras, otros con hacer señas combinado de palabras, y otros pues no desarrollan el lenguaje. Entonces es muy importante también buscar una terapia del lenguaje y buscar expertos que evalúen a nuestros niños para que ellos puedan tener una interacción o una comunicación dependiendo, adaptada a su situación, porque cada niño siempre lo vamos a ver como un individuo. Hablamos que el espectro del autismo es una umbrella, es una sombrilla bien grande, y esto también se dice así, y ahí me refiero también a las Asperger, porque esto se viene a presentar de diferentes síntomas, diferentes maneras. O sea, un niño puede tener un autismo más desarrollado que otra persona, y no porque Juan tenga autismo va a ser igual en el desarrollo que otro. También se mide también el grado de inteligencia enfocado a ese individuo. Por ejemplo, si a un niño le gusta mucho, por ejemplo, las estrellas, es bueno que los padres se enfoquen en que a Juan le gustan las estrellas, porque de repente él puede estudiar algo que tenga que ver con la ciencia o algo que tenga que ver con astronomía. Es bueno siempre reforzar eso que ese individuo quiere, porque cada persona que tiene también esa condición siempre se va a inclinar a algo y siempre se van a dar bueno o excelente en esa área. Entonces, muchas personas cuando tienen estos comportamientos de comunicación y de interacción social hacen muy poco contacto visual, no miran directamente a la cara, o lo hacen de manera inconsistente. No tienen la tendencia de no ver o escuchar o pensar, lo como ellos expresan o uno lo ve a ellos, como que uno cree que no lo están entendiendo, como que uno está hablando y ellos están como en su mundo. Por eso se llama autismo, porque es diagnosticado así, con esto del significado que es auto, que se encuentra en su propio yo. Por eso que vemos muchos niños, Kenzie, que a veces lo vemos jugando solo o mirando para arriba, y es porque ellos están en su propio mundo. También entre los comportamientos de comunicación no responden o demoran en responder. A veces tienen dificultades para seguir las conversaciones, y a veces, en muchas ocasiones, cuando están en un grupo, alguien hace un chiste y él no se ríe, o de repente literalmente uno le dice algo que es como algo como un chiste pero jocoso, pero que a la misma vez no es real, y ellos lo toman como que es real. Entonces hay que tener mucho cuidado también a la hora de hablar delante de las personas con autismo. También tienen a repetir cierta conducta, a no tener comportamientos y tener comportamientos inusuales. De repente hay personas y niños que lo sacan de su ambiente. Hay padres que no lo preparan cuando lo van a llevar a fiestas o a lugares que tienen muchas luces o que tienen muchas interrupciones sensoriales. Y estos niños, cuando van a estos tipos de actividades, pues tienen tienen comportamientos que no son los usuales, porque ellos le están, con su forma de hablar, como no pueden expresarse, ¿qué le está molestando? Si es la bulla, si es la persona hablando duro, o de repente muchas luces, o mucha gente hablando juntos. Esto también hace que provoque actos de irritabilidad en los niños. A veces, Raquel, también los niños con la condición de autismo convergen con otros diagnósticos también. Pueden tener déficit de atención o hiperactividad, o otra condición que a veces también resulta difícil poder diagnosticar, porque hay una mezcla. Sí, incluso el hijo mío tiene parálisis cerebral, entre otras complicaciones médicas, pero también tiene autismo. Entonces, es muy importante
averiguar cuáles son las causas. Hay muchas investigaciones, se están promoviendo y aportando muchos factores económicos para aportar a buscar cuál es la causa. La causa que da a que estos niños últimamente de 10, 5 están naciendo con autismo. Y se está dando algunas de las conclusiones que a veces tener hermano con trastorno del espectro autismo, hay posibilidades también que usted tenga otro hijo con esa condición. Por eso que vemos familias que hay 2 niños con autismo. El tener padres y madres mayores, también se está viendo esto. Tener ciertas afecciones genéticas, por ejemplo, las personas con trastorno con el síndrome de Down, o el síndrome de cromosoma X frágil, o el síndrome de Rett, son más propensas, entre otras personas, a tener hijos con autismo. Y también cuando los niños nacen con un peso muy bajo, esto pues también puede, cuando son prematuros, también los niños pueden tener esta condición. ¿Cómo se diagnostica esta condición? Bueno, es muy importante que los padres, que es cuando los niños pasan las 24 horas, los padres estemos atentos a su desarrollo, estemos viendo cómo va su evaluación, su evolución en su desarrollo. Y también, pues, cuando se tenga una duda, pues ir al médico, consultarlo con su pediatra, decirle, mire, yo creo que él no está evolucionando bien en esta área, creo que debemos de hacerle diferentes evaluaciones, y ahí el doctor también, pues, para sacar muchas veces, aunque hay muchos doctores que dicen, no, eso no es nada, se le va a pasar, y los padres no quedan conformes con ese consejo que le da el doctor, porque ni siquiera le hace una evaluación, se van donde otro médico, y he visto padres que han buscado fuera de su terapia una conclusión de autismo, y para no quedarse con una sola evaluación, pues entonces van a donde otro médico y le confirman otra vez, y al final pues se van de ese pediatra, porque hay muchos pediatras que ha pasado, le dicen, no, su hijo no tiene nada, eso vamos a dejarlo al tiempo, pero si usted tampoco, doctor, no está seguro, pues refiéralo a una persona que sí sepa de autismo. Mencioné que entre las edades de los 9 meses, 18, 24 y 30 meses, es que se le puede hacer una evaluación más específica para diagnosticar esta condición. Y en la segunda etapa, pues el pediatra es el pediatra del desarrollo, que es como un médico de formación, especialista en el desarrollo infantil, también con consecuencia de un psicólogo, psiquiatra infantil, que es un doctor especialista en el desarrollo del cerebro y el comportamiento. Por igual, el neuropsicólogo, que es un médico que se centra en la evaluación en diagnosticar el trastorno neurológico médico y del desarrollo neurológico. Y por último, un patólogo del habla o del lenguaje, que es un profesional de la salud con capacitación especial en los problemas de la comunicación. Bien, esto quiere decir que después que ya tú puedes saber qué condición tiene tu hijo porque ya pasó por la evaluación correspondiente y ya fue diagnosticado y dice si el niño tiene esta condición, entonces de igual manera hay un equipo multidisciplinario que debe también asistir a estos niños, porque no solamente es un psicólogo especialista, va a necesitar terapia del habla, va a necesitar terapia ocupacional, va a necesitar varias estimulaciones para llevar a este niño a que pueda funcionar dentro de su condición lo mejor que pueda. Sí, hay otra evaluación, que es la evaluación que puede medir las habilidades del niño, por ejemplo, la parte cognitiva o del pensamiento, el habla, como mencioné, y la parte necesaria para realizar actividades diarias, por ejemplo, la parte de ser independiente, por ejemplo, comer, cómo ese niño aprende a vestir, a ir al baño, porque muchos niños también que tienen este problema que a lo largo del tiempo no se le da ese apoyo con terapia para que sean independientes. Entonces, es muy importante buscar un diagnóstico porque se está dando mucho que en la actualidad hay muchos adultos
que no fueron diagnosticados cuando niños con esta condición, y es por eso que están teniendo mucho problema en los trabajos, no tienen trabajo estable, no tienen matrimonio estable, siempre tú te preguntas, bueno, que tiene 30, 35, 40 años y todavía vive solo. Entonces hay que ver qué patología está presentando, y también pueden buscar una evaluación. Esta evaluación se va también a enfocar en los retos de la comunicación, interacción, asuntos sensoriales y comportamientos repetitivos, intereses limitados de ese adulto. Porque mira, he visto muchos adultos con autismo que no han sido diagnosticados. Para no hacerte una historia no muy lejana, mi madre se casó con una persona con autismo, y recientemente fue que nos enteramos de que esa persona tiene autismo. Y lo digo abiertamente porque esto pasa hasta en las mejores casas. Y entonces es muy importante, señores, averiguar y saber si su hijo quizás no tuvimos esa forma de identificar y se le pasaron los años y de repente usted ve que su hijo no tiene un buen enfoque en la escuela, tiene malas notas porque quizás ya no es problema de la escuela ni de él, sino es algo en su interior que no le permite esa concentración. Busque un diagnóstico, quizás tiene dislexia, quizás no tiene autismo, pero quizás puede tener otra condición que usted puede ayudar a esa persona a ser un ente importante en la sociedad. Ya para finalizar. Entonces, lo que mencionaste de tu madre, eso es algo que da esperanza a las madres que tienen un niño o una niña con una condición, porque esta persona no fue diagnosticada, pero de alguna forma pudo recibir la estimulación para poder hacer su vida porque se casó. ¿Qué es algo que le preocupa a las madres, Raquel? ¿Qué si mi hijo o mi hija podrá hacer su vida? Si podrá casarse, si podrá trabajar, si podrá desarrollarse cuando ya yo no esté. Y Mira que sí, tú sabes que mi madre tiene ya 25 años casada con esa persona, y fui yo que lo motivé a buscar un diagnóstico porque yo misma estuve mirando y estudiándolo a él. Porque si te cuento, o sea, son personas que no conviven con una persona. Ellos están casados pero no viven juntos porque él no, bueno, es una historia larga, pero yo veía su comportamiento, se irritaba de nada, no le gustaba estar en medio de muchas personas. Él nunca ha venido a Boston porque no le gusta viajar, y nunca ha viajado. O sea, son muchas cosas que daban ese diagnóstico. Yo le pedí de por favor que buscar un diagnóstico, y mira, todo pasa con un propósito de vida. Quizá yo llegué a su vida para que él pudiera buscar ese diagnóstico, y es muy importante que tengamos grupo de apoyo, grupo de familiares, y que aceptemos estas condiciones como una condición que quizás viene a nosotros como padre, como hijo, como hermano, aprender de esa persona, porque a veces yo me preguntaba, pero ¿por qué que él es así? ¿Por qué que no le gusta esto, no le gusta aquello, le gusta una comida de esta forma y esto? Fue hasta este entonces que busqué un diagnóstico y ya sabemos, ya lo entendemos más, no lo juzgamos. Eso es importante. Y también a veces no necesariamente hay una condición muy marcada, pero hay rasgos. Sí. Y esos rasgos se manifiestan en la interacción interpersonal, y ahí es donde surge, pero ¿por qué que esta persona es como tan cuadrada? ¿Pero por qué que esta persona es como tan difícil y quiere las cosas exactamente como la imagina y todas esas cosas? Pues qué bueno que trae luz para uno darse cuenta por qué es esta persona de esta forma y poder comprenderle y ser más empático. Sabe que también nosotros los padres buscamos que nuestros hijos no se mediquen en cuanto a esta condición, porque hay medicamentos, pero los medicamentos los médicos los recetan ya cuando hay complicaciones como que el individuo se irrita mucho, hay agresiones o se autoagrede, hay comportamientos ya de manera el día entero repetitivo, hay hiperactividad, hay problema de enfoque y de atención, y por igual muchas personas que tienen autismo también sufren mucho de ansiedad y depresión. Entonces, hay que tener en cuenta esto, y solamente si hay estas condiciones
que se puede medicar una persona con autismo. Después lo demás se puede hacer, Kenzie, con terapia. Está la terapia conductual, hay mucha terapia y muchos recursos que los padres también pueden buscar. Y siempre estos temas se está hablando mucho en las escuelas, se está llevando un plan educativo con nuestros hijos. Si de repente el padre tiene miedo de llevar al niño a una escuela que hay muchos niños neurotípicos, es bueno que se haga una reunión y que se crea un plan individual para esta persona, para que se le cubra sus atenciones, sus necesidades y se le dé el apoyo educacional que esta persona va a necesitar para que tenga un mayor rendimiento en su educación. Así es, así es. Raquel, ¿cómo las personas pueden elegir vamos a decir, las personas indicadas para poder apoyarle a nivel de cuando ya saben, bueno, mi niño tiene esta condición, hacia dónde me dirijo o qué son las personas idóneas para apoyarme en el desarrollo de mi hijo? Mira, yo siempre recomiendo a los padres que hagan sus investigaciones. Ya después que tiene el diagnóstico, que se le dio, usted aceptó ese diagnóstico, que pasó ese proceso del duelo, vamos ahora a convertirnos en los abogadores de nuestros hijos, investigadores, vamos a convertirnos en los profesionales, maestros, doctores. Es muy importante siempre buscar credenciales y buscar personas que sí son doctores, pero que también tienen una especialización en el autismo. Y cuando estábamos investigando en este tema, me surgió también hacer una maestría y la estoy investigando también en España, porque es muy importante educarnos y seguir indagando en ciertos recursos que hay en el mundo entero. Entonces es muy importante que los padres busquen escuela especializada y maestro en estas áreas del autismo, especialista en el autismo, y que hayan también todos los recursos necesarios y hayan diferentes tipos de terapia. Por igual los doctores, si usted tiene un niño con autismo, usted puede también buscar una persona que sea pediatra, pero que también sea especialista en esta área para que le pueda dar mayor rendimiento a su hijo. Así es, porque no es suficiente con que usted lo lleve, por ejemplo, a un psicólogo. No, el psicólogo tiene que ser especialista en esta área para realmente apoyarle. Igual conozco médicos que se han especializado, son médicos, pero se han especializado en niños con autismo y le apoyan hasta en la alimentación, inclusive en el programa. En una ocasión, Raquel, estuvimos una pediatra que apoyaba a los padres inclusive en cómo alimentar a sus hijos, cuáles pruebas hacerle para ver cuáles áreas estaban deficientes y poder indicar esos suplementos para ayudarlo. Es sumamente importante esto. Sí, porque algunos padres no saben que también el tipo de comida, el tipo de ambiente puede irritar a nuestros hijos. Si de repente le estamos dando una comida con mucho gluten, con mucha grasa, con mucha harina, esto puede también revolver el estómago de ese individuo e irritarlo y tener más comportamiento irritable, tener más acto de hiperactividad. Y entonces es muy importante también ver qué tipo de alimentación. Yo siempre les recomiendo también a los padres con hijos con discapacidad o con autismo, hacerle una evaluación de alergia de las comidas. Esas evaluaciones le ponen como 100 tipos de comida y la reacción que dé en el cuerpo a esa comida, ese individuo va a ser alérgico. Y mayormente los niños con autismo salen alérgicos al gluten. Así es, así es. Así que es importante que usted sepa que su hijo debe tener una alimentación adecuada. Los colorantes, los preservantes, las azúcares, toda esa comida hace que ellos se pongan más irritados, más incómodos. Y es bueno que usted le dé una comida lo más saludable posible. Sí, y ya también para finalizar, estoy finalizando ya con varios temas. Estoy como los pastores, ya para finalizar, pero no he terminado. Es muy importante ayudar a nuestros hijos a que se socialicen.
yo siempre digo que los padres no vamos a estar para toda la vida, entonces es muy importante ayudar a nuestros individuos con autismo a socializarse. Estuvimos compartiendo en las Olimpiadas Especiales allá en la República Dominicana y a mí se me floreció el corazón. ¿Tú sabías que el corazón se le florece a uno? A mí se me floreció el corazón de la alegría el ver tanto niño con autismo compartiendo con sus amigos e involucrándose en el deporte a través de las Olimpiadas Especiales. Hay muchos programas gratuitos como las Olimpiadas Especiales, pero también diga en su colegio que usted quiere que su hijo se involucre en presentaciones, que también se involucre en hacer cosas voluntarias en la escuela para que ellos también vayan votando y se vayan desarrollando la parte social, que es muy importante en nuestros seres queridos con autismo. Así es, esa parte para que ellos puedan estar desarrollando, aprendan a conectar, a saber cómo hacer amigos, porque esto es una dificultad de los niños con condición de autismo, que no saben cómo conectar, pero si usted lo expone a actividades de grupo, a cumpleaños, a todas esas áreas o lugares que lo ayudan a estar en grupo, eso lo va a ayudar a ellos conectar. Y sobre todo... Tengo un mensaje de alguien que me escribió, que está escuchando el programa, que ella me sigue allá en la República Dominicana, y dice que ella tuvo un divorcio por eso, porque ella no sabía que su esposo tenía autismo, y él no le gustaba ni salir, ni compartir, ni hacer nada, siempre estaba, quería como que todo estuviera bien organizado en su cuarto, no era social, y cuando después que se divorció, como que la esposa como que y buscó el diagnóstico y me dice que sí, que su esposo, su ex, tiene autismo. Para que tú veas que muchas personas se han identificado con eso y es muy importante porque, y es verdad que si muchos de los matrimonios que se han disuelto es por eso, porque quizá esa persona tiene una condición y no lo sabe y de repente no es feliz o no son felices en las relaciones por esa condición. Así es. Y no solamente, Raquel, abriendo un poco... Vaya tú ahora a decirle a tu esposo, mira, tienes que diagnosticarte o algo. No solamente puede ser esta condición, abriendo un poquito más, puede ser una persona también con una condición de hiperactividad, que son de esas personas que no se pueden estar tranquilas, que están hablando contigo y están como dispersas. Puede haber trastorno en su niñez que no la superan y esto lo llevan con sus hijos y hay maltrato físico, verbales y un sinnúmero de maltrato y fue porque quizás ellos no han procesado, no han trabajado ese trastorno y ese maltrato que fue en su niñez también y lo llevan a su matrimonio inconscientemente. Así es. Raquel, pues qué interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. Por favor, ¿cómo pueden conectar contigo, tus redes, teléfono? Raquel está desde Boston y ella es fundadora de la fundación Cambiando el mundo de personas con discapacidades. Y mira, hablando de autismo, escribimos el libro El héroe con autismo que enfrenta a sus dragones y los dragones son a veces padres que no aceptan el diagnóstico, los dragones son maestros que a veces le hacen la vida imposible a un niño o quizás la sociedad que no le da la oportunidad para incluirse. Esos son los dragones que ese niño enfrenta y es un libro cristiano, que hay muchos versículos bíblicos ahí y él escucha la voz de Dios y se empodera. Así que están en Amazon y están también en una librería que me van a matar ahí en la República Dominicana, que no me acuerdo. Pero estamos a sus órdenes con este cuento, educando a los niños, sobre todo aquellos que no saben de condición Casey, porque a eso es que debemos de educar para que sean más empáticos, más amorosos y tengan paciencia con sus amiguitos en las escuelas cuando vean que tienen una condición o tienen autismo. Estamos en las redes sociales como Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, en nuestro canal de YouTube, en Facebook y estamos en Instagram como @cambiandoelmundo04. Casey, agradecerte por este espacio, siempre feliz de compartir contigo. Eres una persona muy profesional y que tiene un corazón muy lindo y tus intenciones siempre es esa, buscar soluciones para que la familia y la sociedad viva feliz y con las herramientas necesarias para seguir adelante. Gracias a ti, Raquel, por estar siempre con nosotros
y traer estos temas tan edificantes para estas familias. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con este espacio. Si ustedes necesitan estrategia como familia, quiero que vayan a mi Instagram, psicóloga Kenzie Antonio, porque ahora vamos a tener un live con 2 madres que tienen niños con condición de autismo y van a dar estrategia de cómo usted puede manejarse en la familia. Así que no te pierdas este live. Te recuerdo que si desea alguna asistencia, puedes llamarme al 809-713-1381. Puedo ayudarte en tu matrimonio, con tu familia, en el crecimiento personal. Bueno, estoy aquí para servirte. Te recuerdo que si no puedes escuchar este programa los jueves a las 6 de la tarde, puedes escucharlo en el mismo horario los viernes en KS Radio. Gracias por estar en sintonía. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas bendiciones. Bye, bye.